Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Una vez más, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a cada uno de nosotros. Gracias te damos por la victoria que nos da cada día, porque yo creo con todo mi corazón, Señor, que cada día que pasamos es un día más de victoria. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya, glorias sean dadas al Señor. Bueno, vamos a estar comenzando en esta noche con este versículo, gloria a Dios. Y cuando leemos el contexto de todo esto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está tratando bueno, sabemos que está predicando, pero de alguna manera está tratando de demostrar al pueblo de Israel que así como Dios en el tiempo antiguo trajo maná para alimentar a su pueblo Israel, de igual manera Él está hablando que en un sentido espiritual Él es el maná. Así como el maná que Dios trajo en el tiempo antiguo, Él está hablando que Él es ese pan que ha bajado, que ha descendido del cielo. Y eso lo podemos ver cuando investigamos todo este contexto. Pero note la pregunta, o más bien dicho, las preguntas que le realiza o le hacen los judíos que estaban oyendo la predicación de la palabra de Dios. Una vez más, Juan 6:30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice: ¿qué obra haces? Y allí es donde quiero enfocarme por algunos minutos y traer un tema que, al igual que el pueblo de Israel en ese momento, también a través de los años, la mayoría, o por no decir toda la humanidad, de alguna manera queremos primero ver para creer. Queremos ver para creer. Y ese es el tema para esta hora: ver para creer. Creo que al igual que el pueblo de Israel, y es bastante interesante la postura, la posición que ellos habían adoptado frente al autor de la vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen por allí los científicos que si algo no se puede comprobar científicamente, pues entonces no existe, y por lo tanto no es real. Y muchas veces nosotros los seres humanos como que nos aferramos a este tipo de concepto, pero nos damos cuenta que con nuestro Dios es bastante distinto, es bastante diferente en cuanto a nuestra manera de ser. Para nosotros es importante lo que nosotros miramos primero para poder actuar, para poder movernos, para poder desplazarnos. Pero note que el Señor Jesucristo está tratando de demostrar, está tratando de enseñar a su pueblo Israel que Él es el pan que bajó del cielo, que Él es el pan que descendió del cielo. Pero los judíos pues no reciben esa palabra, y las preguntas que vienen a continuación son: ¿qué señal haces tú? En pocas palabras le están diciendo: tú dices que es el pan que bajó del cielo, pero ¿qué señal nos estás haciendo? ¿Cuál es la señal? Y eso es algo bastante curioso, porque en esos tiempos en los cuales usted y yo vivimos, nos damos cuenta que millones de personas alrededor del mundo no se acercan a una congregación, no están sirviendo al Señor Jesucristo, porque de alguna manera ellos quieren ver algún tipo de señal. Ellos quieren ver que ocurra algún tipo de milagro, algo sobrenatural, algo espectacular. Y si eso ocurre, entonces ellos van a creer en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un pensamiento bastante común. La mayoría de personas. Ahora, lo triste muchas veces es que aún nosotros, los que ahora estamos
sirviendo o caminando en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchas veces nosotros nos vemos afectados de esa manera y queremos de alguna forma que Dios haga algo sobrenatural para continuar creyendo, para continuar depositando nuestra fe en aquel que nos ha redimido. Pero Dios no trabaja así, mis amados hermanos. Dios no trabaja así. Nosotros queremos ver para creer. Cuando vamos a buscar un trabajo, lo primero que dice, ¿y dónde voy a trabajar? Queremos ver dónde vamos a trabajar. Y luego, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y si está muy pesado aquello, entonces no lo hacemos. Ver para creer. Amén. Entonces nos damos cuenta que para nosotros es bastante importante. Entonces déjeme mencionarle algunos ejemplos que también de hombres o de personas que también pensaban al igual que la mayoría de personas que vivimos en la actualidad. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, el verso 1. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, el verso 1. Este personaje es bastante conocido y también tenía ese pensamiento. Segundo de Reyes, en el capítulo 5, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 5, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, el verso 1. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, lea conmigo por favor. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sáltese conmigo al verso 9, por favor. De ahí mismo, del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Me ayudan atrás, por favor. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12 y último: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpios? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántos han leído esta historia anteriormente? Nos damos cuenta cuando investigamos, leemos un poquito más esta historia. Este hombre era un militar. Era un hombre fuerte, valeroso en extrema. Había conquistado, había dado tantas victorias para lo que es el pueblo, la nación de Siria. Pero este hombre tenía un pequeño defecto, o una enfermedad más bien dicho, llamada lepra. Y este hombre se da cuenta porque había una muchacha que había venido cautivas de los israelitas que trabajaba como sirvienta allí en su casa, y esta habla con la esposa de Naamán y le dice que si va allá donde está el siervo de Dios, hablando del profeta Eliseo, él seguramente le va a decir cómo ser sanado. Ahora finalmente voy a tratar de aminorar o reducir esta historia. Finalmente este hombre va, y cuando se presenta allí delante del profeta Eliseo, pues Eliseo ni siquiera salió a verlo, sino que manda a un criado. Imagínese usted, mandando a un criado para que hable con un alto funcionario, con un hombre que era general, con un hombre que era, que tenía un rango muy elevado. Pero Naamán de alguna manera estaba pensando: quiero ver para creer. Quiero ver lo que este hombre, dizque profeta o hombre de Dios,
tiene para mí. Quiero ver lo que va a hacer. Y noten estos versos últimos que acabamos de leer. Él estaba pensando que el profeta iba a salir, iba a hacer algún tipo de ritual, iba a decir algunas palabras mágicas, o iba a ocurrir un milagro, algo sobrenatural, y después él iba a quedar sanado. Note, ver para creer. Es decir, si este hombre hacía todo lo que él tenía previamente pensado, entonces él iba a creer en el milagro que Dios tiene para su vida. Estoy mencionando esto y deteniéndome un poco, amados hermanos y hermanas, porque muchas veces Dios tiene grandes promesas y bendiciones para cada uno de nosotros, pero muchas veces no se concretiza o no se llevan a cabo porque nosotros primeramente estamos creyendo o pensando que las cosas deben ocurrir tal y como nosotros las queremos. Y como no están pasando como nosotros las queremos, entonces no lo creo. ¿Cuántas veces el Señor ha querido llenarnos con su Santo Espíritu, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, pero mi mente tiene que pasar lo que yo creo que debe pasar? Y si no pasa lo que yo creo que debe pasar, entonces no lo creo. Y si no lo creo, no lo recibo. Y cuando tomamos esta postura muy mala, por cierto, nos damos cuenta que lo que está viniendo a demostrar es, número 1, incredulidad. Número 2, duda. Número 3, falta de confianza. Y número 4, creer que Dios es un mentiroso. Yo no sé si usted lo había visto de esa manera. Cuando nosotros esperamos un milagro, esperamos el mover de Dios, esperamos una promesa, esperamos una recompensa, esperamos algo que Dios tiene para cada uno de nosotros y no pasa como nosotros queremos que pase, casi siempre, la mayoría de veces, empieza a fluir un espíritu de duda, un espíritu de incredulidad. Y la incredulidad es sinónimo de falta de confianza. Y la falta de confianza, de alguna manera estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. Él ha prometido tantas cosas para cada uno de nosotros y en nosotros no debe haber la mínima duda, sino todo lo contrario, debemos de creerle a nuestro Dios, aún no miremos que pasa absolutamente nada. Y es allí donde usted y yo como pueblo de Dios tenemos que amar a nuestro Dios aún cuando no le hemos visto. Amén. Tenemos que amar a nuestro Dios aún cuando no estemos viendo tal vez o palpando los milagros que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Naamán tenía una muy grande expectativa acerca de Dios y por supuesto del siervo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos topado donde las personas a veces menosprecian al pastor o al siervo de Dios? Que es muy joven, que está soltero, otras veces lo opuesto, que es muy flaquito, otra vez que es muy gordito, otras veces que es muy viejito, pero muchas veces se puede llegar a menospreciar el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros queremos ver para creer. Muchas veces podemos llegar a pensar que la presencia de Dios se mueve donde hay un buen grupo musical que alaba al Señor. Paz de Cristo. A veces podemos llegar a pensar que la presencia de Dios se mueve si hay un grande predicador de fama internacional. Y creemos, allí seguramente está la presencia de Dios. Seguramente ese es un mensaje que ha salido del reino celestial. Se abrió la ventana y Dios le dio este mensaje a este hombre y ahora tiene esa palabra para mí. Muchas veces tenemos la expectativa de que Dios se mueve en una congregación, en un edificio grandísimo, donde hay luces, cámara y tanta comodidad, etcétera, etcétera. Y no estoy menospreciando, no digo que Dios no se puede mover, pero esa es muchas veces nuestra expectativa. Amén. Sí, Señor, así es.
Muchas veces creemos que para que Dios nos sane o haga un milagro en nuestra vida, en nuestros hijos, en un pariente o en alguien, creemos que debe ocurrir algo sobrenatural, una señal, un ruido o a saber qué cosa. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo somos los seres humanos que siempre de alguna manera queremos que algo sobrenatural pase? Y muchas veces, hablando de manera personal, yo no sé si a usted le ha pasado en las noches cuando estoy orando y tal vez a mi esposa tal vez ya durmió, ya hizo su oración y estoy orando y tal vez tengo la luz apagada y de repente hace un ruido por ahí y uno rápido voltea a ver y ya uno como que se queda un poco espantado. Digo esto porque muchas veces como que queremos ver señales y a veces, imagínense, no digo el caso, imagínense que sea Dios el que está queriendo hablar, como cuando habló con el profeta Samuel o con Samuel cuando él era un niño, pero de alguna manera nos espantamos. Es decir, queremos señales y cuando ocurre algo pequeñito, decimos en mi tierra, nos chiviamos, nos espantamos, no hayamos qué hacer. Entonces Naamán tenía una expectativa muy alta. Primeramente, él creía que Dios, a través de su siervo, el profeta Eliseo, iba a hacer algo espectacular. Iba a darle un gran reconocimiento de él como general, de él como una persona de alcurnia, alguien que ha dado mucha victoria al pueblo, a la nación de Siria. Entonces tiene que reconocer quién es ese hombre. Pero no pasó así. El profeta le dice a su siervo, a su criado, vaya y dígale a este hombre lo que tiene que hacer. ¿Y cuál era el mensaje? Ve y zambúllete, lávate 7 veces en el río Jordán. Métete 7 veces. Y cuando tú hagas eso, cuando tú obedeces la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, no la mirada puesta en el siervo Eliseo, entonces ocurrirá el milagro que has venido a buscar. Y estábamos leyendo en estos versos, usted puede leer toda la historia donde nos damos cuenta que Naamán estaba que sacaba chispas de enojado, molesto. ¿Quién es este Eliseo? No es ni conocido. Como muchas personas pueden decir, ¿quién es esa iglesita ahí en Cruz? Ni buenas sillas tiene, ni buen aire acondicionado tiene. ¿Quiénes son ese grupito ahí que se cuentan con los dedos de la mano? ¿Quiénes son? Bueno, Naamán decía, ¿quién es este Eliseo? Porque él quería ver para creer. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer un milagro, una obra en cada uno de nosotros y Dios está a punto de hacerla, pero nosotros no lo creemos? Porque no ocurre, no pasa lo que yo quiero que pase. Porque si Dios va a hacer un milagro en mí, debe pasar lo que yo quiero o lo que yo pienso que debe pasar. Y si no pasa de esa manera, entonces no es Dios. Dios actúa de tantas maneras, iglesia de Dios, y debemos de entender que Él es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él va a actuar como Él lo quiera hacer. Él va a hacer su obra como Él la quiere hacer. Nosotros deberíamos de estar agradecidos, contentos, porque Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón de los pecados, nos ha bautizado con su Santo Espíritu y ahora tenemos la confianza, la oportunidad que si morimos nos vamos con el Señor. O si suena esa final trompeta, también nos vamos con el Señor y Salvador Jesucristo. Naamán, finalmente, las personas que trabajaban con él, que eran su ayudante, lo convencen y le dicen: mi señor, si este profeta te hubiera puesto a hacer algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y finalmente, muy de mala gana, muy a su modo, usted sabe, este profeta no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Aquí se hace lo que yo digo. Yo soy Naamán, yo soy el grande, el gran soldado. Pero al final lo hace y va y se zambulle en el agua. Se mete 7 veces y cuando sale de esa agua la última vez, su piel se vuelve como la de un niño, como la de un
Babé, y allí él pudo ver y contemplar la misericordia, el favor de Dios. Porque cuando Dios va a hacer una obra, cuando Dios quiere hacer un milagro, se va a hacer como Él lo desea para cada uno de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que decir: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame que no haya duda en mi corazón. Ayúdame que no falte mi confianza. Ayúdame a mirarte, oh Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a dudar, entonces, amados hermanos, de alguna manera estamos diciendo: Dios es mentiroso. Dios puede sanar a todos, pero a mí no me puede sanar. Puede bautizar con su Santo Espíritu a otros, pero a mí no me puede bautizar. Puede sanar a los hijos de otras personas, pero mis hijos no pueden ser sanados. Dios quiere hacer milagros en cada uno de nosotros, pero usted y yo tenemos que creerlo, aunque no lo miremos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 1. Glorias sean dadas al Señor. Ver para creer. Eso es lo que comúnmente las personas dicen, y nosotros veníamos con ese concepto, pero debemos aprender en esta noche que en el Señor es distinto. En el Señor es creer para ver. Nosotros veníamos con el concepto: tenemos que ver primero para luego creer. El Señor dice: no es así en el reino celestial. En el reino celestial debemos creerle primero y luego vamos a ver, contemplar y experimentar las maravillas que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 11, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note la seguridad de lo que usted y yo no miramos. Pregunto: ¿cuántos han visto al Señor? ¿Usted le ha visto al Señor? ¿Lo ha visto en visión? ¿Lo ha visto literal? ¿Lo ha tocado? ¿Lo ha palpado? Pero note lo que el Señor está diciendo: que la fe es una confianza, la fe es una seguridad, la fe es una convicción que usted y yo debemos tener respecto de nuestro Dios, aun cuando no lo miramos. Vaya al verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. El Señor continúa diciendo que es importante que nosotros creamos en Él, aunque no lo hayamos visto. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Continúa diciendo: porque es necesario, diga conmigo, porque es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios, sea para alabarlo, para adorarlo, para pedirle por alguna petición, por alguna necesidad o cualquier otra situación, debemos de creer que Él existe, debemos de creer que Él es galardonador de los que le buscan, porque si en nosotros hay duda, entonces no podemos agradar a Dios. Es importante que nosotros creamos aunque no lo hayamos visto. ¿Cuántas veces queremos recibir un milagro, pero queremos que la cosa ocurra a nuestra manera y no según el plan y el propósito de Dios? Fíjese, en primer lugar, nosotros debemos de estar agradecidos porque el Señor ya nos perdonó de cada uno de nuestros pecados. ¿A dónde nos perdonó? Cuando nacimos de las aguas bautismales, cuando el nombre del Señor Jesucristo fue pronunciado, invocado sobre cada una de nuestras vidas. En ese momento el Señor nos perdona, nos limpia, nos purifica y a partir de ahí nos hace nuevas criaturas. Ahora en nosotros está el deseo, la voluntad, la pasión de comenzar a creer a nuestro Dios. Quiero mencionarle otro ejemplo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, el verso 5 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, el verso 5 en adelante. Son historias muy conocidas que
posiblemente nosotros ya la hemos leído anteriormente, pero es importante que le demos una pequeña repasadita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén. Dice la escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Póngame la última foto que tengo ahí, por favor, amor. Gloria a Dios. Para que usted tenga una idea cómo era Pedro. Sé que está como en caricatura, pero para que usted tenga una idea de lo que estamos leyendo. Una vez más, comencemos el verso 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche. Mientras el hermano Pedro, el apóstol, el gran hombre de Dios, estaba ahí esposado dicen por ahí, guarura, con 2 soldados, uno a cada lado. Entonces, custodiándolo, la iglesia estaba orando por el hermano Pedro. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios por eso. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Rode. Verso 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, del hermano Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso 15. ¿Qué hizo el grupo de hermanos que estaban orando? Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Verso 16. Mas Pedro persistía tocando la puerta en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La palabra atónitos es decir, se quedaron boquiabiertos, con la boca abierta. Asombrados y posiblemente hasta espantados. Ahora, note que el hermano Pedro estaba preso. Ya habían matado al otro hermano, a Jacob, algún tiempo atrás. Entonces nos damos cuenta que la iglesia estaba orando por el hermano Pedro. La iglesia estaba confiando y pidiendo un milagro de nuestro Dios. Y Dios no se tardó mucho y les responde y les contesta la petición. Solo que cuando Dios, y algo me llama mucho la atención, que cuando Dios va a hacer un milagro, nunca nos dice cómo lo va a hacer. Porque yo creo, ¿cuánto ellos se pensaron? La petición que ellos decían o habían traído delante del Señor: Señor, libera al hermano Pedro, que lo puedan sacar de la cárcel. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Dios es Dios todopoderoso. Entonces finalmente el Señor escucha la petición y ahora libera al hermano Pedro, y Pedro está junto a la puerta tocándoles. ¿Y qué hace la muchacha? Dice que de emoción no abrió la puerta en primer lugar. 2, se va para adentro y les empieza a decir: hermano, el hermano Pedro está ahí. ¿Y qué hace la iglesia?
¿Qué hace la iglesia? Comienzan a dudar. Comienzan a dudar. Diciendo, mujer, estás loca. No puede ser el hermano Pedro. A lo mejor es su ángel. Y a lo mejor algún hermano por ahí que estaba recién convertido le ha de haber dicho, a lo mejor es su fantasma. Es un fantasma. Pero note que muchas veces nos pasa exactamente así. Dios tiene un milagro y nos está tocando. Y está diciendo, hijo mío, hija mía, aquí está el milagro. Aquí está la respuesta a la petición que me hiciste hace algún tiempo atrás. Y muchas veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? En vez de extender la mano, en vez de abrir la puerta de nuestro corazón, en vez de decirle, amén, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús, salimos corriendo como esa muchacha. Comenzamos a actuar, a pensar como lo hizo este grupo de hermanos y no recibimos la promesa, la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque en nuestra mente queremos ver primero para luego creer. ¿A cuánto le ha pasado eso, hermanos? Amén, amén. Que queremos ver primero. Si no miramos, entonces ¿cómo? Si no me dices cuánto me vas a pagar, yo no te trabajo. Yo quiero ver primero dólares. He venido a este país a hacer dólares. Entonces nos damos cuenta que la iglesia estaba orando, estaba buscando la presencia del Señor, estaba clamando. Yo no sé cuántas peticiones usted ha traído delante de la presencia de Dios, pero déjeme decirle que muchas de las peticiones que nosotros traemos al Señor, el Señor ya las contestó y muchas de ellas no se han concretizado porque nosotros no las hemos recibido. Porque nosotros no hemos creído, porque nosotros pensábamos que iba a ocurrir exactamente como nosotros lo creíamos. Ahora, imagínate, amado hermano, el Señor nos deja su palabra bendita para prepararnos a cada uno de nosotros, porque Él quiere llevarnos al reino celestial. Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Pero ¿qué hace la mayoría de personas? No lo cree. Y dígame usted, y entonces, y si no lo cree, entonces ¿cómo el Señor nos puede llevar al reino celestial? ¿Cómo? Si no lo creemos, ¿será que el Señor se va a llevar a alguien a la fuerza? No, definitivamente no. Necesitamos creerle al Señor. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, el verso 23. Marcos capítulo 9, el verso 23. Aleluya, glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, el verso 23. Aleluya. ¿Sabe que hay personas en este tiempo y aún dentro de las congregaciones que todavía están diciendo, si Dios sana a mi hijo, yo voy a servir a Dios? Si Dios me provee un buen trabajo, entonces yo voy a colaborar en todas las cosas de la iglesia. Diezmo, ofrenda, ayuda para el protemplo, para comprar el aire acondicionado, para esto, buenas sillas, buenas carpetas y todo. Si Dios me bendice con un buen trabajo, yo voy a hacer eso. Bueno, ahí se va a quedar esperando, posiblemente nunca le va a llegar, porque Dios conoce nuestro corazón. Evangelio de Marcos capítulo 9, el verso 23. Dice la escritura, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros le creemos a Dios y no tomamos una postura como la que tomó Naamán al principio, como la que tomó la iglesia cuando estaba orando por la liberación o por el milagro de que Dios liberara al hermano Pedro, entonces si nosotros no tomamos esa postura, Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, pero necesitamos creerle a nuestro Dios. Y cuando digo creerle a Dios, es creer en todo lo que involucra a nuestro Dios. No solamente a Él, a su palabra bendita. Tenemos que creer que lo que dice la Biblia, las Escrituras, es palabra de Dios y es para nuestro bienestar. Juan capítulo 20, el verso 29. Evangelio de Juan capítulo 20, el verso 29.
Juan capítulo 20, el verso 29. Una respuesta que el Señor le dio al hermano Tomás. Juan capítulo 20, el verso 29. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no. ¿Cómo dice su Biblia? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Note lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados los que no me han visto, pero me creen. Pregunto en esta noche, ¿usted le cree al Señor? Amén. Amén. ¿Usted le cree al Señor? Amén. ¿Usted cree que esta palabra es la palabra de Dios? Amén. ¿Usted cree que esta palabra es el manual que el Señor ha dejado para que cada uno de nosotros podamos ser moldeados? Amén, transformados para poder entrar al reino de los cielos. Hago esta pregunta porque nosotros tenemos que creerlo, porque lo que encontramos en esta palabra es para nuestro bienestar. Muchas veces encontramos personas que dicen, si Dios me bendice y me gano la lotería, entonces yo voy a servir a Dios. Otros dicen, si Dios me diera la oportunidad de hacerme ciudadano en este país, entonces yo voy a servir a Dios. Otros dicen, si Dios me permitiera tener una buena casa, tener una buena familia, tener una buena cuenta de banco. Usted sabe, la vida está sube y baja, no se sabe con la economía, pero si Dios me da todo eso, entonces yo voy a servir a Dios. Realmente nuestro Dios no trabaja así. No trabaja así. Nuestro Dios dice, me tienes que creer primero. Si quieres ver mi gloria, me tienes que creer primero. Y cuando hablamos de creer a Dios, estamos hablando de obedecer la palabra de Dios. Sabe que muchas veces nosotros, como no estamos plenamente convencidos que le creemos a Dios, por eso no hemos abandonado muchas cosas que estamos haciendo. Y sabemos que están mal delante de Dios, pero las seguimos practicando, las seguimos haciendo. ¿Qué significa eso? Que no le estamos creyendo a Dios. Porque si yo le creo al Señor, el Señor dice, no dejando de congregarse, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, significa que yo voy a tratar de estar aquí en la casa de Dios. Eso es creerle a Dios. Amén. Van a haber días malos, sí. Enfermedades, claro que sí. Problemas, sí, van a haber. Pero yo le creo al Señor. Y cuando yo le creo al Señor, entonces yo voy a ir a la casa de Dios. Aunque mi estado de ánimo, la camita ahí estiradito, sopláname y todo. Sí, pero yo le creo a Dios. No al pastor, al hermano, No, a Dios. Porque Él dice, no dejando de congregarnos, como algunas tienen por costumbre. Lo creo y digo, Señor, yo te creo, Padre bendito, yo lo voy a hacer. Eso es lo que finalmente hizo Naamán. Cuando le dijeron, Señor, si el siervo Eliseo, el profeta, solamente te está pidiendo que te zambullas en esa agua, no te está pidiendo nada más. No te está pidiendo dinero, no te está pidiendo que te arrodilles delante de Él, no te está pidiendo nada. Óigame, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que le creamos. Cuando nosotros le creemos a Dios, lo vamos a obedecer en absolutamente todo, sin preguntar, sin murmurar, sin renegar. Vamos a decir, amén, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de su bendita palabra que cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de proyectarnos, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de cómo nosotros nos movemos y nos desplazamos en esta tierra? Y nosotros muchas veces, como no le creemos a Dios, entonces no lo hacemos. No lo hacemos. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y decimos, Señor, amén, tu palabra dice que debo vestirme mejorcito, ya no tanto como antes, ahora voy a cambiar esto, tengo que abandonar estos arreglitos, estos adornos, estas joyitas, estas cadenitas, estas cosas, tengo que hacerlas a un lado porque yo te creo, Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo.
Tienes que creer. Pero nosotros casi siempre, yo quiero ver. Fíjese, amados hermanos, que el Señor lo puede hacer, claro que sí. Él pudiera hacer muchas cosas espectaculares delante de nuestros ojos, pero sabe que muchas veces el gran milagro de la salvación de cada uno de nosotros, a veces no la valoramos tanto. A veces no apreciamos tanto la salvación, el perdón de cada uno de nuestros pecados, y Dios que mira y conoce cada uno de nosotros, me imagino que el Señor va a decir: si en lo poquito me eres infiel, ¿cómo será si te bendigo en gran manera? Amén. ¿Sabe que nosotros, la grande mayoría de nosotros, sabemos que tenemos que diezmar, que traemos que traer diezmo al Señor? No lo hacemos por que me lo dicen, sino por amor, por obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tratar de colaborar para protemplo, para ofrenda, para solventar diferentes necesidades. Eso es por amor a Dios, porque le creo a Él, porque yo le creo a Él, entonces yo lo voy a hacer, no porque lo diga el pastor, porque lo dice fulano mengano, sino porque el Señor me lo ha dejado establecido en su bendita palabra. Ver para creer. ¿Cuántas veces podemos escuchar en muchas congregaciones que dice: si tú das tanto, Dios te va a multiplicar? No, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que creer a Dios. Cuando le creemos a Dios, decimos: sí, Señor, amén. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar, Señor? ¿En qué puedo colaborar? Pero cuando en mi corazón empieza a decir: no, ¿yo para qué voy a dar 10? No, eso no. Entonces no le estoy creyendo a Dios. Cuando yo digo: no, pues me doy cuenta de las necesidades que hay en la iglesia, no voy a ayudar para el protemplo, no ayudo y no ayudo, y nadie me va a sacar de aquí. Entonces no le estamos creyendo a Dios. Cuando yo decimos: no, pues puedo dar mi ofrenda, pero no voy a dar ofrenda, entonces no le estamos creyendo a Dios. Todo esto funciona por fe. Estoy mencionando que todo esto funciona por creerle a Dios. En Marcos 9:23 lo acabamos de leer, y le dice, el Señor responde y dice: al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho sentir que debemos abandonar prácticas en nuestra vida? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Le hemos creído al Señor? No. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque yo me fijo. Por los frutos, dijo el Señor, lo conoceréis. Yo me doy cuenta si alguien realmente está creyéndole a Dios. Cuando alguien no le cree a Dios, no pasa nada. Sigue todo igual, y muchas veces en vez de mejorar, empeora la cosa. ¿Es eso creerle a Dios? Ya los dejé calladitos. No. ¿Es eso creerle a Dios? Fíjense que nosotros le creemos al patrón del trabajo. Ahí vamos a trabajar todos los días y no nos paga todos los días. Tenemos la esperanza, la fe, dijo alguien por ahí, de que el fin de semana me va a pagar, los que le pagan cada fin de semana o los que le pagan cada 15 días. Pero ahí estamos todos los días madrugando y echándolas todas y todas, con la fe de que nos van a pagar. Y no sabemos si en el camino nos pueden decir: oye, no tengo plata. O decirlo, o al final de la semana, ¡pum!, no te necesito. O el negocio se cierra y te quedaste en el aire. Pero ahí estamos, hasta quedándonos más horas de las que nos toca. Ahí estamos, dándola con todo. No me malentienda. Lo hacemos en esta tierra. ¿Por qué no le podemos creer al Señor Jesucristo? Cuando Él ya murió en la cruz del Calvario, Él ya lo hizo todo. Nos ha dado el regalo más valioso, más grande, que es el perdón de nuestros pecados. Saber que si morimos, nos vamos con el Señor. Sabemos que si suena la final trompeta, nos vamos con el Señor. Oh, el Señor ya lo hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar por fe, agradándole al Señor. El padre de la fe, Abraham, caminaba por la fe. Nunca vio nada,
Es decir, inmediatamente cuando Dios le dio la promesa, pero a medida pasó el tiempo, él pudo ver con sus propios ojos que Dios no miente, que Dios da la promesa, que Dios cumple todo lo que ha dicho. ¿Sabe por qué muchos creyentes todavía no han soltado todas esas cosas que usted sabe que tiene que soltarlas? Porque no le ha creído al Señor. Por eso hay muchos creyentes, no solo aquí, en muchos lugares de todo el mundo, que todavía siguen practicando cosas que no deben de practicar. ¿Por qué? Porque no le han creído al Señor. Porque creen que el Señor es mentiroso. No, pastor, de mi boca nunca salió una palabra así. Sí, de nuestra boca, pero con nuestras acciones. Le estamos diciendo, Señor, te equivocaste en ese texto. Ese texto no es para mí, ese texto es para otro, pero para mí no es, porque eso es lo que le decimos al Señor con nuestras acciones. No es para mí, pero cuando yo le creo al Señor, entonces digo, Señor, es cierto, Padre, este texto lo siento un poco duro, difícil para mí. Ayúdame a ponerlo por obra. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Señor. Tal vez mi autoestima está muy por alto, Señor. Tal vez soy orgulloso. Tal vez algo no está bien en mí. Ayúdame, Señor, a ponerlo por obra. Eso es un indicio, un síntoma cuando le creemos al Señor. Cuando no le creemos al Señor, no pasa nada. Al contrario, empeora la cosa. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho, hermanos, vamos a hacer un ayuno? Hermanos, vamos a ir a evangelizar. Unos cuantos bien. Es decir, unos cuantos le creyeron a Dios. El resto no le creyó a Dios. No, pero es que el pastor lo dijo. Sí, pero es para el beneficio de la congregación. Cuando yo hablo de pedir ayuda económica, no es para mí, es para la congregación, para que nosotros podamos estar bien, para que no tengamos que acudir a préstamos o nada de eso, sino que estemos bien. Eso es creerle a Dios. O tal vez alguien esté esperando, no, tiene que ocurrir, un ángel tiene que bajar y tiene que hacer algo poderoso, algo sobrenatural, algo tremendo, y entonces voy a comenzar a buscar más de Dios. No se trata de esa manera. Dios no trabaja así. Dios dice, me tienes que creer. Si tú me crees, entonces verás la gloria de Dios. Si tú no crees, entonces nunca va a haber nada. Si usted no le cree a Dios, no a mí, yo solamente soy el cartero. Si usted no le cree a Dios, entonces nunca va a haber la gloria de Dios. Sabe que muchas veces sabemos que necesitamos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y no lo queremos hacer. Es que el pastor mucho molesta, el pastor mucho exige, solo de bautismo habla. ¿El bautismo es para agradarme a mí? ¿El bautismo es para quedar bien conmigo? No, el bautismo es para agradar a Dios. Y cuando yo le creo, digo, amén, Señor. Te creo. Creo Hechos 2:38 en arrepentimiento, en bautismo, en inmersión en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y creo que cuando se pronuncia ese nombre glorioso, el perdón de mis pecados ocurre en ese momento, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y entonces me bautizo. Y no estoy esperando que venga fulano, el mengano, que el clima se ponga bueno, que esto. No, yo me bautizo, no ando viendo dónde, sino en el momento yo me bautizo porque sé que es para el perdón de mis pecados. ¿Ha leído la historia, el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles? Donde había un etíope eunuco. Iba leyendo al profeta Isaías. El Señor levanta a Felipe y lo pone allí y le empieza a explicar la palabra de Dios. Y ese hombre dice con humildad y sencillez de corazón, Señor, ¿cómo voy a comprender si nadie me lo ha explicado? Así es, amén. Y le explica la palabra de Dios y le dice, Señor, ahí está un chapunzón de agua. Ahí está un riachuelo, algo ahí que impide que yo sea bautizado.
Y le dice, si tú lo crees de todo corazón, lea el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, ahí está esa historia. Si tú lo crees de todo corazón, bien puedes. Yo no te voy a impedir. Nadie aquí le va a impedir que usted diga, hermano, yo me quiero bautizar. Gloria a Dios, le bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie le va a decir, no, que espere, que el clima, que no, al contrario, lo vamos a bautizar en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, porque usted le ha creído a Dios, y al que cree todo le es posible. Cuando usted le cree al Señor, entonces Dios le va a bendecir. Yo lo he dicho tantas veces, hermano. A mí me encantaba andar con el pelo largo. Hasta arito me había puesto ya. Con los pantalones rotos. Me encantaba andar esa ropa así. Y digo, me encantaba. Pero cuando yo le creía al Señor y empecé a ver en su palabra que todo eso no le agradaba al Señor, entonces dije, Señor, ayúdame a comenzar a cortar con estas cosas. No fue un cambio de una semana para otra, fue un cambio progresivo, con paciencia, despacio. Créame, tenemos paciencia, pero lo más importante es que cada uno de nosotros digamos, Señor, ayúdame. Yo andaba como con 4 muchachas en ese entonces, y haciendo con 15 años. Y a todas las tenía comiendo de la mano, como se dice allá en mi tierra. Pero empecé, Señor, ayúdame, esto no está bien. La fornicación no está bien, Señor. Esto no te agrada, esto no es de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Y poco a poco, el Señor me dio la fuerza de voluntad para poder ir cortando esas cosas. Señor, me gusta este pantaloncito, me gusta todo, pero tengo que quitármelo, porque esto no representa a un hijo de Dios, porque esto no representa a un hombre de Dios. Esto no es lo que tú quieres para mí, Señor. Y empecé a quitarme todas esas cosas. El pelo, conmigo, hasta lloré ese día que me lo cortaron corto y todo. Pero al final dije, Señor, yo te creo a ti. Si es para agradarte a ti, yo lo voy a hacer. No para agradar al hombre, para agradarte a ti. Porque sabe que muchas veces las personas dicen, es que en esas iglesias solo son cosas, y que vístete así, vístete lo otro. No es la iglesia, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque el Señor dice, si tú me crees, entonces lo vas a hacer. Si tú no lo crees, no lo vas a hacer. Van a pasar años y años y van a seguir exactamente en la misma situación, o posiblemente hasta va a empeorar la cosa. Y como no le crea al Señor, sin darse cuenta, viene el arrebatamiento de la iglesia y se puede quedar. Y se puede quedar. Ahora, yo no me quiero quedar. Le pregunto, ¿usted se quiere quedar? Póngase en pie en esta noche. Ahora, el Señor nos dice, si tú te acercas a mí, en primer lugar, tienes que saber y entender que tienes que creerme. Tienes que creer que yo no soy mentiroso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Porque dice el verso 6, porque el que se acerca a Dios es necesario, es decir, cuando dice es necesario, el Señor lo está estipulando como un requisito. Amén. Que si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creerle. Porque si no lo creemos, entonces todo lo que encontremos en la palabra de Dios nos va a parecer ridículo. Nos va a parecer contradictorio, nos va a parecer de locos, nos va a parecer como tantos conceptos. Va a venir palabras, pensamientos en nuestra boca donde va a decir, el pastor mucho molesta, mucho habla de lo mismo. El pastor diciéndome que tengo que casarme. No, no soy yo, es el Señor que dice, si no está casada o casado, busque la mejor manera, el mejor tiempo para casarse cuanto antes, porque eso no está agradando al Señor. Si usted se está vistiendo de una manera que no es tan buena, busque al Señor en oración. No le estoy diciendo haga lo que yo diga, no. Busque al Señor en oración y con sinceridad en su corazón, dígale al Señor, ayúdame, Señor, a creerte a ti.
Porque cuando yo te creo a ti, Señor, entonces voy a empezar a experimentar y a ver todas las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los discípulos, después que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén y no se muevan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Si ellos no le hubieran creído, cuando el Señor, usted puede revisar a fondo esos textos, cuando el Señor le dijo esas palabras, Jerusalén quedaba a 3 días de camino. Y no en carro, ni en burro, a pie. Cuando el Señor le dijo, quédense o váyanse a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. El pueblo, los discípulos pudieron haber dicho, el Señor ya se va. Él ya nos está abandonando. Entonces, pues, nos vamos para nuestro lugar. Y cuando usted llega al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles y al capítulo 2, usted se da cuenta que en ese lugar que era conocido como el aposento alto, solo había 120 personas. Y todos los discípulos, ¿a dónde estaban? ¿A dónde estaban todos esos 5,000 que habían sido alimentados por el Señor? Esos 4,000, sin contar mujeres y niños. ¿A dónde estaba toda esa gente? Solo 120 le habían creído al Señor. Pegaron esa camellada de 3 días de camino, pero dijeron, cansados y todo, pero allí vamos a esperar, porque el Señor dijo, vamos a quedarnos allí hasta recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es creerle al Señor. Los que no le creyeron al Señor, ni siquiera se aparecieron por el aposento alto. Los que no le creyeron al Señor dijeron, no, esos son radicales, son extremistas, ridículos, fanáticos. No, el Señor ya no está. Pero vemos que hay un pueblo que sí le creyó al Señor. Le pregunto en esta noche a usted, aquí entre nosotros, ¿usted le va a creer a Dios? ¿Sí o no? Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque cuando nosotros no le creemos a Dios, ¿sabe a quién le estamos creyendo? ¿Sabe a quién le estamos creyendo cuando no le creemos a Dios? Al diablo. Creemos más en las cosas que hay en esta tierra, que son temporales. Creemos más en el patrón. Creemos más en todo lo que hay acá. Y no digo que no necesitamos muchas de las cosas que hacemos aquí. Claro que sí. Pero cuando no le creemos a Dios, automáticamente le estamos creyendo a Satanás, el diablo. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará. Todo lo que vemos, fíjese, todo lo que vemos, este lugar, este pueblo, este país, este mundo, todo lo que vemos, tecnología, comodidad, etcétera, etcétera, todo lo que vemos, dijo el Señor, va a pasar. Nuestra vida misma, mire, yo ni cuenta me di cuando era chamaquito y mira ahora, ya la cabecita la tengo llena de canas y ni cuenta me di. Porque todo va a pasar. Todo. Sé que a veces nos afanamos tanto por vernos bien. Y esto y lo otro. Pero todo eso va a pasar. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra. Es decir, los que creen en mi palabra, dice el Señor. Los que me creen a mí. Eso no van a pasar, porque cuando el Señor, antes que venga la destrucción para esta tierra, ¿qué va a hacer el Señor? Llevarse a aquellos que le creen, aquellos que le hemos creído, aquellos que decimos, Señor, voy a seguir yendo a tu casa de oración, aunque vea ese poquito de hermano, voy a seguir alabándote, Señor, aunque a veces no tenga fuerza, voy a seguir glorificándote, Señor, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, enfermedades, voy a seguir creyéndote a ti, voy a seguir confiando en ti, Señor. Cuando venga la destrucción, dice el apóstol Pablo, usted lo puede leer en la primera carta a los tesalonicenses, usted lo puede leer el apóstol Pedro también en sus cartas hablando, donde dice que va a ser destrucción repentina. Y antes que todo eso ocurra,
el Señor dice, voy a levantar a los que me creen. Fíjense, no a los que no le creen, a los que le creemos. Los voy a levantar, dice el Señor, porque viene destrucción para esta tierra. Voy a levantar a los que se mantuvieron, a los que dijeron no a este mundo, a los que dijeron, bueno, estoy viendo tantas cosas acá, pero prefiero creerle al invisible. No lo he visto, no lo he tocado, pero prefiero creerle al Señor. Y ahora el Señor viene y levanta su iglesia, su novia, la esposa, la amada, por la cual murió en la cruz del Calvario, y después que levanta su iglesia, ahora viene destrucción para esta tierra. ¿Usted le quiere creer al Señor? ¿Usted le cree al Señor? Pues sí, es importante que ahora, más que decirlo con nuestra boca, comencemos a orar para decirle al Señor que nos ayude a que lo demostremos con nuestras acciones. Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde usted está, vamos a orar. Quiero que usted haga una oración en esta noche. Le animo en el nombre de Jesús. Una oración de sinceridad. Una oración de arrepentimiento. Una oración en la cual le podamos decir, Señor, yo quiero creerte. Señor, yo quiero creerte. Y no un creer solamente con mis labios. Solamente con mis palabras. Que el que está a la par mía o los que están a mi alrededor vean que yo digo o yo confieso que te creo. No, quiero en esta noche, Señor, presentarme delante de ti, Señor, para decirte, Padre, te necesito, Rey de Gloria, te necesito, mi Señor Jesús. Allí donde usted está, por favor, con toda confianza, hable con el Señor. Y dígale, Señor, yo quiero creerte a ti, Padre. Yo quiero creerte a ti, Señor. Porque tu palabra dice que si yo me voy a acercar a ti, yo necesito creer en ti, Señor. Yo necesito no tener duda en nada de que usted es fiel y justo, galardonador de los que me buscan, de los que le buscan. Allí donde usted está, dígale, Señor, yo sé que hay cosas en mi vida que debo cortarlas, que debo abandonarlas, que debo hacerlas a un lado, que debo pasar la página, Señor. Ayúdame en esta noche. Ayúdame, Señor, porque estas cosas me gustan, estas cosas me agradan, estas cosas me inquietan, esta forma de vida me encanta, Señor. Eso es hablar con sinceridad con el Señor. Y decirle, Señor, yo no quiero agradarme a mí mismo. Yo no quiero agradar a este mundo. Yo te quiero agradar a ti, Señor. Yo te quiero creer a ti, Padre mío. Yo quiero creerte a ti aun cuando no te he visto, Señor. Yo quiero creerte a ti en todo tiempo, Señor Jesucristo. Yo quiero creerte, mi Dios, solo a ti. Señor, ayúdame, oh Padre amado, porque si hablamos con verdad y sinceridad en esta noche, le vas a decir de la siguiente manera: Señor, ayúdame porque me cuesta hacer tu palabra. Me cuesta poner por obra tu palabra. Me cuesta practicar tu palabra. Hay veces que siento como un choque, como un golpe. Me cuesta, Señor. Si tú le hablas con sinceridad al Señor en esta noche, esas palabras van a salir de tu boca y le vas a pedir al Señor: ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a creerte. Porque si yo no creo en ti ni en tu palabra, Señor, pues entonces estoy creyendo en las cosas de esa tierra. Le estoy creyendo al enemigo, Señor.
Estoy diciendo, Señor, tú eres un mentiroso, porque me pides que haga esto, que haga lo otro. Me pides que esto, que aquí, que allá, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta noche, Padre amado.